Listo, Kobe. Ya estás asignado como presentador. Kobe Stuart Santay. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo que va a exponer sobre control y seguridad. Los compañeros aquí están presentes, aquí está listado. Vamos a hablar del tema ergonomía. Los operadores de maquinaria agrícola e industriales como tractores, cosechadoras y autos elevadores SAMPI son trabajadores abocados a las tareas de operación, controles y mantenimiento de estos rodados con destino a la producción agraria o agroindustrial. Para realizar dichas labores se requiere de la utilización de un rodado que proporcione la fuerza motriz requerida para arrastrar, accionar y empujar los distintos implementos o equipos utilizados en las labores y así como la utilización de equipo adecuado para elaborar trabajos agrícolas. Es una pequeña introducción sobre lo que se refiere a la ergonomía, que es la utilización de maquinarias y equipos que nosotros utilizamos. Ergonomía en la maquinaria agrícola. La ergonomía laboral se encarga de optimizar la interacción entre el hombre y la maquinaria y asimismo también con el medio ambiente. Esto para procurar adaptar las condiciones laborales de las características tanto físicas y mentales de los trabajadores con el propósito de generar seguridad y bienestar. En este caso lo que nos llama la atención es poder capacitar tanto mentalmente como físicamente al trabajador que va a realizar dicha acción a través de capacitaciones. Entonces, y también ayudándole a saber cómo utilizar dichas maquinarias o dichos implementos. El técnico agropecuario debe estar consciente de los riesgos que implica el uso de la maquinaria. En primer lugar, debe tener presente que el activo más importante con el que cuenta una unidad productiva es su personal. Resuelva problemas, se relacione con proveedores y clientes. Al tomar nosotros este párrafo nos damos cuenta que el trabajador debe procurar tener en que pueden suceder a la hora de elaborar trabajo, por lo que tiene que saber cómo utilizar cada una de las herramientas en dichas labores. El asiento ese es el elemento más importante en el diseño ergonómico del tractor. Tips de ergonomía agrícola. Mantener en buen estado el asiento del tractor.
Un asiento deteriorado no cumple con la función de acentuar las vibraciones que recibe el conductor. Deberá disponer de un asiento ancho y estable, ya que normalmente el asiento del tractor está expuesto a los elementos del clima, lo que daña gravemente el plástico o el vinilo, compuestos común de cual está hecho un asiento de tractor, ya que lo que provoca que el asiento presente cuarteaduras muchas veces graves. Otro de los factores que deteriora el asiento de los tractores es el sudor generado por el operador, que debido al alto contenido de corporales acelera la corrosión del plástico, dañándolo de forma significativa. En realidad, las cuarteaduras en el asiento del tractor no detendrán a un operador de realizar su trabajo. Sin embargo, la incomodidad para conducirlo hará más pesado el trabajo diario. Evitar la corrosión en los asientos del tractor. Para evitar la corrosión de los asientos del tractor se tienen que realizar los siguientes pasos. 1. Lavar el tractor a conciencia. Así garantizaremos que existe la menor cantidad de contaminantes y elementos que fomentan la corrosión. 2. Limpia el área de cabina con un jabón con cera integrada, ya que ayuda a evitar que la tierra se adhiera al vinilo o los plásticos. En caso de que sea un asiento de tela, lavar con jabón líquido quita manchas. 3. Un tractor y que éste esté seco, aplicar una capa de abrillantador sobre la superficie del asiento para ayudar a la flexibilidad de los plásticos de la superficie del asiento y de esta manera no presentan cortaduras por resequedad. Y la cuarta, agregar lubricante multiusos a los rieles. De esta manera evitaremos que la humedad acelere el proceso de corrosión y deje inservible el asiento. Usar ropa amplia, ligera, fresca y de colores claros y evitar la exposición al sol de parte, protegiendo la cabeza al gorro, sombrero, ya que el efecto natural del sol tiene consecuencias beneficiosas para la salud, pero también nos permitió de la piel la formación de arrugas, manchas antiestéticas, quemaduras de la piel, disminución de las defensas, cataratas en los ojos o incluso puede dar origen a la formación de cáncer de la piel. Cuarta, aumentar la ingesta del agua y sal para compensar las pérdidas que producen con el sudor. Proporcionar agua potable en las próximas necesidades de los puestos de trabajo, ya que el agua juega muchos papeles importantes en nuestro organismo. El agua es el componente mayoritario de las células del cuerpo, excepto en el caso de las células grasas. Y también protege y es lubricante para el cerebro y las articulaciones. El agua transporta los nutrientes a las células del cuerpo y se encarga de tirar de las mismas los residuos o sustancias de desecho. También ayuda a regular la temperatura corporal mediante la redistribución del calor de los tejidos activos hasta la piel y mediante el enfriamiento del cuerpo a través del sudor. Si es posible convertir el calor mediante el condicionamiento del aire, enfriamiento, habilitar zonas de sombra o locales con aire acondicionado para el descanso de los trabajadores. En el caso de aparecer los primeros síntomas de fatiga por esfuerzo físico, dolor de cabeza, sudor abundante y pulsación alta, descansar inmediatamente y colocarse en un lugar fresco. Verificar las condiciones meteorológicas de forma frecuente e informar a todos los compañeros y compañeras, asimismo informarles sobre los riesgos relacionados con el calor, sus efectos y las medidas preventivas y de primeros auxilios que hay que adoptar. Una observación o dos observaciones, muchachos, con respecto al tema. Si se dan cuenta, estamos hablando de cuestiones
tenemos que dar una introducción, ¿sí? Es decir, cuando expongamos cualquier tema, siempre tenemos que dar una introducción para que la persona que nos está escuchando pues, tenga una idea general de lo que vamos a hablar. Porque si empezamos a hablar directamente de los puntos, por ejemplo, en este caso estamos hablando directamente de la ergonomía y de los aspectos importantes, pues hace falta complementarlo con una introducción. Vean, pues, lo que sucede es que en todo trabajo que realizamos pueden existir riesgos de enfermarnos por temas ergonómicos, es decir, una persona que está todo el día en un escritorio frente a una computadora se está exponiendo a tener, por ejemplo, problemas en la columna, problemas en los tendones, en las muñecas, o problemas en los ojos por estar frente a una computadora todo el día o la mayor parte del día. Sí, este tipo de situaciones se consideran enfermedades laborales, enfermedades, no me recuerdo, hay una palabra que no me recuerdo en este momento, pero el detalle es de que riesgos de contraer algún tipo de enfermedad ocupacional, se le llama enfermedades ocupacionales, esa es la palabra. Entonces, tenemos que estar conscientes de que al estar, mencionan ahí los jóvenes, ¿verdad? Estamos todo el día en el tractor, o está el operario, perdón, todo el día en el tractor, está todo el día debajo del sol, expuesto al polvo. Son condiciones que a la larga le pueden causar enfermedades. Entonces tenemos que tomar algunas medidas preventivas para que las personas no se enfermen, porque como lo mencionaron por ahí, tenemos que estar conscientes de que una empresa que tenga no puede realizar sus objetivos si las personas no están en condiciones adecuadas para trabajar, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar el bienestar de las personas. De la misma manera como lo vemos desde un punto de vista de salud de las personas, también es un tema productivo, ¿sí? Si nosotros queremos que una empresa sea productiva, tenemos que darle las condiciones a las personas para poderlo ser, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, ponemos a un chofer, ¿sí? Una persona que maneja un camión, pero lo explotamos al punto que la persona se desvela, si lo ponemos noche, desvelado, cansado y estresado, vamos a promover que tenga un accidente, ¿sí? Y eso nos va a traer, aparte de graves problemas legales, también pérdidas económicas, ¿sí? Eso es lo que pasa muchas veces en nuestro país, ¿verdad? Que por querer ahorrar un poco más de dinero en este tipo de situaciones donde nosotros no le damos el equipo a las personas, les damos, por ejemplo, los equipos más baratos, o lo dejamos en condiciones malas y encima lo explotamos. Entonces no vamos a poder lograr esos beneficios económicos que nosotros pretendemos, porque en algún momento van a haber consecuencias negativas para la empresa, ¿sí? Y además de eso, pensemos también en las personas, ¿verdad? En los seres humanos. O sea, si alguien, como lo habíamos mencionado en, en la práctica, sí, tenemos que considerar que sobre todos los recursos que pueda tener una empresa, el recurso más valioso, el que no se puede sustituir de manera completa, es el personal, ¿sí? Eso como introducción, muchachos, como introducción a estos temas, ¿sí? Son muy importantes, ¿verdad? Gracias ahí por el tiempo. Continuemos, por favor.
Ahora hablaremos sobre los controles y seguridad. Una pequeña introducción. En el estado actual de la mecanización en la agricultura permite la realización de las tareas más variadas con comunidad y eficacia, aunque lamentablemente estas operaciones no están exentas de riesgos para los trabajadores, importar lo que se haga. Los controles y seguridad de maquinaria agrícola. En el sector agrario existe un número muy importante de accidentes, tales sean como golpes, caídas, a distinto y mismo nivel. Atrapamiento y sobreesfuerzo son algunas de las formas más frecuentes en que se producen los accidentes en esta actividad, en la que el tractor es el principal agente causante de los accidentes mortales. En la mayoría de las máquinas agrícolas encontramos una serie de elementos que por su peso, su velocidad o intrínsecas, como por ejemplo cuchillas, cadenas o todo objeto punzante, conlleva un peligro para usuario o incluso para personas que se encuentren incidentalmente alrededor de la maquinaria. Si el tractor por sí solo ya es una fuente de riesgo, ya sea por los trabajos en pendiente, una velocidad excesiva o una incorrecta utilización de los dispositivos habituales, su uso junto con el de cada vez más sofisticado y complejo equipamiento agrícola, en su vez un factor que potencia el riesgo. Las mejoras introducidas han aumentado considerablemente el nivel de seguridad y en consecuencia reducido el riesgo de accidentes derivados de su uso en labores agrícolas, destacando las mejoras estructurales que suponen la introducción de arco de seguridad y la cabina antivolqué. La normativa exige que se diseñen y fabriquen tractores y máquinas agrícolas con criterios mínimos de seguridad. Por ejemplo, en las normativas europeas que ya están aplicando en muchos casos prevén un conjunto de pegatinas estratégicamente situadas, avisando de los puntos peligrosos. También existe una normativa que cada vez más estricta en cuanto a los elementos de protección de las piezas en movimiento. Todos los tratados de maquinaria agrícola incluyen algún capítulo sobre la seguridad. Las instancias oficiales publican periódicamente magníficos folletos al respecto. En los manuales de la maquinaria también se puede recalcar la importancia primordial de la cuestión de la seguridad. Es necesario, por tanto, que todos los usuarios conozcan a fondo las normas de seguridad y que sean muy conscientes de la necesidad de cumplirlas en cada una de las labores. ¿Qué tal, compañeros? Esta vez vamos a hablar un poco sobre los riesgos derivados en el uso de las máquinas agrícolas. Mm, em, eh, Teniendo en cuenta lo que anteriormente dijo el compañero, que el técnico debe estar consciente de los riesgos que implica el uso de la maquinaria. Tenemos que el uso de las máquinas agrícolas genera multitud de riesgos que es a los que se producen en otros tipos de máquinas, como por ejemplo la maquinaria industrial o las máquinas de movimiento de tierra. Em, no sé si puedes cambiar la diapositiva, José. El primero que tenemos es el aplastamiento por vuelco. Em, Esto se da más en tractores y en otras máquinas agrícolas automotrices. También tenemos el atrapamiento por piezas móviles. Esto se da con ejes de transmisión o, también se da con piezas de control. Por ejemplo, las piezas de transmisión, las piezas de control, las piezas de dirección,
o toma de fuerza de los tractores y máquinas con ejes móviles. También hay casos de personas atropelladas con tractores y otras máquinas agrícolas automotrices. Y también aplastamientos, enganchadores, con máquinas con brazos hidráulicos y remolques. También han surgido golpes, que los golpes siempre van a haber en todo tipo de maquinaria, al igual que las caídas, caídas de tractores, de máquinas agrícolas automotrices y de remolques. También tenemos cortes provistas de cuchillos, dientes o de mayales. También pueden surgir proyección de piedras, que pueden ser piedras segadoras y desbrazadoras. El otro punto que tenemos es la exposición a sustancias nocivas, los fitosanitarios o equipos de control de plagas y enfermedades. También surgen caídas de objetos en manipulación, en palas cargadoras frontales, cargadoras telescópicas y recogedoras cargadoras de pacas. También ha existido en los contactos térmicos con motores de combustión y tubos de escape. La exposición a contactos eléctricos en motores eléctricos o máquinas móviles, cuando se realiza un contacto con las líneas aéreas de conducción de la energía eléctrica, con las ordeñadoras y con tanques refrigerantes del... también tenemos el contacto con sustancias cáusticas y corrosivas, que son ordeñadoras y tanques refrigerantes de leche. Pueden pasar cuando tenemos contacto con eso. Y también la proyección de fluidos a presión, que se genera normalmente con tractores y máquinas con circuitos hidráulicos. Buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre las medidas de seguridad y controles que se deben tomar en cuenta en la utilización de la maquinaria. Uno de los aspectos que se deben observar para el buen manejo de la maquinaria son los riesgos por accidentes. Cuando trabajamos con máquinas debemos comprender que la misma capacidad que tienen para realizar un trabajo puede causar daños serios en nuestros medios de trabajo, en animales y en las mismas personas. Es común pensar que la probabilidad de que los accidentes ocurran es baja, y esto es cierto, pero cuando ocurren pueden causar mucho daño a las personas y a las empresas. La ocurrencia de accidentes afecta directamente y también reduce la productividad de las empresas. A continuación, les voy a dar una serie de medidas que son las que se deben tomar en cuenta para reducir el riesgo de que existan estos accidentes. Estar alerta a las señales de atención, advertencia y peligro que veamos en áreas industriales y en máquinas. Se debe tener mucho cuidado cuando veamos símbolos que nos adviertan de situaciones riesgosas para evitar lesiones o incluso la muerte. Número 2, leer los manuales de operación y medidas de seguridad antes y durante la utilización de cualquier máquina, producto o aparato. Número 3, contar con un equipo de emergencia contra incendios y un botiquín de primeros auxilios que esté cerca para utilizarlo que quiera, y tener a la vista los números telefónicos de bomberos y médicos. Número 4, para la realización de trabajo y operación de maquinaria se debe utilizar la vestimenta adecuada y el equipo de protección pertinente. No se debe utilizar ropa muy ajustada. Se debe utilizar auriculares durante la operación de maquinaria, ya que esto requiere toda la atención del operador. Número 5. Se debe observar las medidas de seguridad para la manipulación de combustibles y líquidos que sean inflamables. No se debe fumar, siempre debemos apagar los motores y permanecer en espacios abiertos. Se debe utilizar recipientes adecuados y alejarse de flamas y chispas. Número 6. Para prevenir incendios, las máquinas y áreas de trabajo se deben mantener siempre limpias.
Especialmente deben estar libres de materiales inflamables, revisar que no existan fugas de combustibles ni cables que puedan causar chispas. Número 7. En caso de que haya un incendio o algún indicio como llamas y humo, se debe apagar los motores inmediatamente y bajarse de la máquina. También se debe capacitar al personal en el uso de extintores, se debe llamar a los bomberos. Para controlar el incendio debe hacerse espaladas al viento y nunca en espacios cerrados donde se dificulte escapar si la situación se pone demasiado riesgosa. Número 8. En lugares con mucha pendiente es posible que el tractor vuelque, pudiendo así aplastar al operador. Por tal motivo, durante el trabajo se debe utilizar siempre el cinturón de seguridad. Los tractores cuenten siempre con la estructura contra vuelcos bien instalada. Número 9. Mantenerse alejado de los ejes de transmisión en rotación. Los ejes de transmisión pueden causar lesiones graves incluso hasta la muerte si atrapado en ellos. El motor debe estar apagado si se va a realizar mantenimiento o algún ajuste en las transmisiones. Número 10. Usar adecuadamente los pasamanos y escalones. Al abordar o descender del tractor se debe realizar por medio de 3 puntos de contacto. Esto para evitar caídas. En tractores se debe hacer siempre de vista el timón de dirección y jamás bajar del tractor en movimiento y tampoco saltar para bajar de él. Número 11. Al remolcar cargas con el tractor, se debe tomar en cuenta que se requiere una mayor distancia para detener el tractor si éste lleva carga, va a mayor velocidad o hay más pendiente. Las cargas remolcadas pueden causar la pérdida del control. Número 12. Antes de abandonar el tractor, se debe colocar la posición de parqueo, desconectar el TDP y apagar el motor y retirar la llave de seguridad. Número 13. Utilizar el equipo adecuado de protección al manipular y realizar aplicaciones de agroquímicos para mantener la seguridad de los trabajadores. Número 14. Se debe tener suma precaución cuando el tractor o un implemento se debe cargar por medio de soportes. Cuando se cambian las llantas, se hace mantenimiento de los frenos, se colocan implementos. Son ocasiones en que el tractor o el implemento de caer al suelo por estar elevado con soportes y esto puede causar serios daños a las personas, incluyendo la muerte. Y el número 15 es nunca llevar pasajeros en el tractor, ya que el tractor es una máquina de trabajo y no un medio de transporte, por lo tanto no cuenta con asientos ni cinturones de seguridad para pasajeros, por lo que no se debe llevar pasajero en ningún modo durante su movilización, incluyendo carretones. Esto se exceptúa en los casos de capacitaciones donde el instructor debe ir de pasajero para enseñarle a la persona a cómo manejar bien el tractor. Esta fue nuestra presentación. Gracias. Bueno, gracias, jóvenes, por... Cuando hagamos una presentación, repito, tenemos que procurar profundizar un poco más, ¿sí? No limitarnos únicamente a leer. ¿Sí? Limitarnos a si sencillamente leemos lo que está en la guía o algún párrafo que encontramos en internet, eso no es una exposición, ¿sí? Por favor, entonces, yo pienso que estos temas bastante importantes es importante que los tomemos muy en cuenta, porque en el momento en el que nosotros estemos dirigiendo dirigiendo o desarrollando alguna
producción agrícola, pecuaria o forestal, nosotros podemos tener personal a nuestro cargo, ¿sí? Y si nosotros no tenemos los cuidados respectivos, pues vamos a tener problemas. Es lo que les decía, ¿verdad? El hecho de tener estos cuidados no solo se trata porque porque queremos evitar que la gente se lastime. Sí, tiene diferentes aplicaciones esto. En primer lugar, pues sí, ¿verdad? Queremos evitar que la gente se lastime, pero esto además nos va a reducir los costos, ¿sí? O nos va a ayudar a ser más eficientes en la producción. Miren, pues algo importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta es de que ¿cuánto significa una persona para nosotros? Sí, nosotros tenemos que ponernos en el lugar de las personas que hacen estos trabajos. Sí, tenemos que pensar, por ejemplo, qué pasaría si algo malo le pasara a nuestro papá, nuestro mamá, nuestro hermano, nuestro tío, ¿sí? En su lugar de trabajo. Obviamente eso no es algo bonito, ¿sí? Entonces, de la misma forma, que algo así le pasara a algún ser querido, tenemos que estar conscientes que las personas, imagínense, las personas que trabajan en el campo, pues también son seres humanos y también tienen una familia, tienen responsabilidades, sí, muchas veces en las empresas muchas veces se les pide a los trabajadores de campo pues, que hagan el trabajo sin tomar en cuenta su salud. Es lo que les digo, si la empresa no les da el equipo de protección, si no les da los equipos, podemos decir, bueno, pero toda la gente lo hace de esa manera. Sí, pero el problema es que si nosotros queremos aportar algo positivo a la sociedad, también tenemos que empezar a cambiar todas esas malas prácticas que existen en nuestro país, ¿verdad? Y no es necesario de que pensemos en cuestiones muy lejanas, ¿verdad? No es necesario que pensemos en cuestiones muy lejanas, sino que son situaciones que se dan, ¿sí? Se dan en nuestro país, lamentablemente, y esto causa problemas, causa enfermedades, ¿verdad? Por ejemplo, en el documento que les compartí, la guía que les compartí sobre este tema, habla de varios aspectos que son como que los fundamentales que tenemos que ponerle atención para evitar este tipo de situaciones. Primero habla de ocupacionales. ¿Va? ¿Qué son las enfermedades ocupacionales? Son enfermedades que se adquieren a través del tiempo en la realización de algunos trabajos. Por ejemplo, ya lo dije, ¿verdad? Una persona que está sentada todo el día en un escritorio puede estar expuesta a problemas de la vista por estar frente a una computadora, o puede estar expuesta a problemas de la columna si su silla no está bien. Esto en un momento lo podríamos considerar como algo sencillo, pero imagínense que perder la vista o o ya no poder caminar por algo evidentemente sencillo, ¿verdad? Pero si estamos, imagínense, una cosa es estar sentado, ¿verdad? Estar sentados a todos nos cansa, pero estar sentados en una silla que no funciona bien, ¿sí? Es decir, que estamos torcidos, forzadas. El tractorista, por ejemplo, el tractorista está la mayor parte del día operando el tractor, ¿sí? Y si sus condiciones o si está en una posición forzada, a la larga esto le va a causar un problema, le va a causar una enfermedad, ¿sí? Una situación complicada en sus huesos, en sus columnas, en su columna, perdón, en sus rodillas, en sus manos, ¿sí? Esto va a afectar a la persona y a la familia de esa persona y también a la empresa, ¿sí? Porque si esta persona, por ejemplo, esta persona es muy eficiente, es experto en lo que hace, existen casos en los que, yo sé que son casos excepcionales, pero existen casos en los que por una persona se tiene que parar toda la producción, ¿sí? ¿Por qué? Porque solo había una persona que sabía
o solo había una persona que sabía llevar los registros de un sistema, o que la única persona que sabía cómo se hacía una mezcla, por ejemplo, para algún producto agroindustrial, y por una persona que haga falta, se para toda la producción. Tenemos que pensar en la persona en sí, tenemos que pensar en las familias, la familia de esta persona, y también tenemos que pensar en la productividad de nuestra empresa. ¿Sí? Sí, una empresa productiva es una empresa que le da las cosas pues, para desempeñar bien su trabajo. ¿Sí? Repito, el hecho de explotar a las personas, por ejemplo, vemos todas las semanas vemos accidentes con transporte pesado. ¿Por qué pasa eso? Porque los choferes, los pilotos, no tienen muchas veces las condiciones adecuadas. O sea, podríamos hablar de que también hay responsabilidad de parte de ellos, pero en una buena parte de los casos, ellos están explotados por el sistema, están desvelados, están estresados, y ahí suceden accidentes, grandes pérdidas, muertes, desastres que no son bonitos, ¿verdad? Entonces, si nosotros no queremos tener ese tipo de problemas en la producción que nosotros estemos operando, tenemos que evitarlos, ¿sí? Repito, en este caso, pues si hablamos de la maquinaria, pues lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, existen investigaciones científicas que han demostrado que una persona menor capacidad de respuesta que una persona ebria, que una persona que está bajo efectos de alcohol, ¿sí? Pero si está bajo efectos de alcohol, la ley no le permite, pues no hay problema, ¿va? Entonces, estamos mal muchas veces en estos temas, ¿verdad? Otra cosa son las condiciones ambientales adversas. Estar todo el día en condiciones frías, por ejemplo, dentro de una bodega con refrigeración, todo el día en condiciones calientes, va a estar en hornos, estar en calderas o debajo del sol todo el día, con la ropa inadecuada, estar expuesto a mucho ruido, nos puede dejar sordos. Estar expuesto al sol, ya lo dijeron, puede causar problemas de cáncer en la piel, o nos puede causar respiraciones, enfermedades respiratorias. Estar expuesto al polvo también nos puede causar enfermedades respiratorias. Entonces, si las condiciones ambientales son nocivas, son dañinas, a la larga esto va a causar enfermedades que van a perjudicar, pues como ya lo dije, a la persona, a la familia de la persona y a la empresa. ¿Algún comentario? ¿Comentarios o preguntas? Bueno, tenemos también hacer movimientos repetitivos. Sí, esto se parece a estar en posiciones forzadas. Es decir, son situaciones en las que una persona, por ejemplo, imagínense a una persona que trabaja de carpintero, tiene una escalera para subirse a la parte alta. O sea, estoy tratando de dar ejemplos generales porque pueden existir muchos tipos de ejemplos. Entonces, esta persona está en o está haciendo este tipo de actividades de manera repetitiva, y repito, a la larga esto le puede causar enfermedades. Exposición a vibraciones, ¿verdad? Los motores generan vibraciones, el movimiento del suelo genera vibraciones que pueden dañar los huesos. Pesadas, ¿verdad? La gente está cargando sacos de algo que está muy pesado, y esto le puede causar
diferentes tipos de problemas, ¿verdad? Las famosas hernias, ¿sí? O también problemas en la columna, en los huesos, en las piernas, etcétera, ¿verdad? Entonces, repito, si nosotros queremos tener una buena producción, tenemos que darle prioridad a las personas, ¿verdad? Como lo dije yo en su momento en la práctica, ¿verdad? Muchas veces nosotros consideramos o hacemos la broma de que los equipos son muy caros, ¿verdad? El equipo hay que cuidarlo porque es muy caro, es cierto, es muy caro, pero ninguna cantidad de dinero va a poder reponer a una persona, ¿sí? Por ejemplo, si alguien no tiene los cuidados cuando estamos haciendo los trabajos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de accidentes y alguien pierde un brazo, pierde una pierna o pierde la vida, ya no va a haber cantidad de dinero que pueda reponer esa situación. Los seguros, pues sí, los seguros nos dan pues, una cantidad de dinero, como quien dice, bueno, de hecho, los seguros funcionan de esa manera, ¿verdad? Si usted pierde un dedo, le damos 1,000 quetzales, si usted pierde un brazo, le damos 5,000 quetzales, 10,000 quetzales, y si pierde la vida, pues le damos 100,000 quetzales. Tener una persona que ha perdido una extremidad o que ha perdido a un ser querido, si esa cantidad repone esa ausencia o ese inconveniente. No, ¿verdad? Entonces tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser nuestra seguridad al momento de trabajar con maquinaria. La maquinaria es peligrosa, así como pueden realizar trabajos de manera rápida, eficiente, económica, también en un instante pueden causar muy grave, ¿sí? Entonces, ya se mencionaron ahí los principales aspectos que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Tenemos siempre que estar alerta, de estar atentos, no estar jugando, no estar distraídos. Cuando usamos maquinaria, muchas veces esperamos hasta tener una mala experiencia para tenerle el respeto que merecen estos equipos, ¿verdad? Tristemente así pasa, ¿verdad? Hasta que no sucede una situación grave, no tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Otro aspecto bien importante es leer los manuales, ¿verdad? No, es cierto, ya sabemos un montón de cosas o ya tenemos una idea de cómo funcionan, pero podemos aprender un poco más. Siempre hay más cosas que podemos aprender a través de la lectura de los manuales y a través de eso evitamos accidentes y evitamos daño a la maquinaria. Si nosotros no cuidamos la maquinaria, también vamos a tener pérdidas en ese sentido, ¿verdad? Tenemos que tener a la mano equipo de emergencias contra incendio, o sea, tenemos que tener botiquines, tenemos que tener primeros auxilios, ¿sí? Todo esto. También, ¿verdad? Tenemos que tenerlo nosotros a la mano, esto es importante. Bueno, como ya se mencionaron, existen diferentes aspectos ahí que tenemos que tomar en cuenta. Repito, no sé si alguien tiene preguntas, comentarios. Vamos a ver si puedo compartir un video. Todavía tenemos 6 minutos. Vamos a ver si me da tiempo de
compartir un video para que veamos algunos ejemplos de esta situación. Vamos a ver. ¿Pueden ver mi pantalla ahí? Pregunto, muchachos, si pueden ver mi pantalla. ¿Pueden ver el video? Toda la pantalla, ingeniero. ¿No han visto un video que estoy tratando de proyectar? Aquí. ¿Ahora sí? Jóvenes. ¿Se mira? Sí, ingeniero. Oh, gracias.